Hay pocos debates que polaricen más y que estén más de actualidad que la migración. Y yo sé que es un tema que todo el mundo tiene pulsiones muy apasionadas sobre estar más a favor de una política más restrictiva, menos restrictiva. Y muchas veces lo que queda fuera son los datos, la información y digamos que los argumentos basados en cuestiones más sólidas que lo que uno siente por dentro, ¿no? Y por eso hoy he querido traeros a Gonzalo Fanjul. Bienvenido. Muchas gracias. Porque aparte de ser un amante de los datos y del rigor, yo creo que para mí, de las personas que de una manera más coherente hablan del tema migratorio. Te formaste en la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard. Diriges el área de análisis de políticas del Instituto de Salud Global de Barcelona y eres director del área de investigación de la Fundación Por Causa, en la que curiosamente compartimos algo. Los dos somos patronos. Absolutamente. Y yo recomiendo muchísimo que os metáis en la web de Por Causa, veáis lo que se hace, porque se hacen investigaciones serias sobre todo lo relacionado con la migración. Y yo creo que es muy importante, como os decía al principio, huir de los maniqueos, huir un poco de lo visceral para irnos a lo real, ¿no? Y hoy vamos a hablar de los mitos y de la realidad de la migración. Como he dicho, o sea, estamos ante un debate que genera muchísima polémica. En todo el mundo estamos viendo ahora mismo una ola antimigratoria para tratar de detener el acceso. Quizá Estados Unidos es como el ejemplo mayor, ¿no? Donde se está llevando a cabo estas deportaciones masivas. ¿En qué momento estamos ahora mismo en este momento de, no sé si llamarlo, crisis migratoria? La paradoja del debate migratorio para mí es que efectivamente es un asunto que polariza extraordinariamente a las sociedades y sin embargo existe un consenso, yo diría que muy mayoritario en un asunto, y es que derecha e izquierda consideran las migraciones un problema. La derecha considera que la migración es una amenaza para la identidad, para nuestra economía, para nuestra seguridad, o una parte de la derecha. No quiero caricaturizar aquí. Y hay una parte de la izquierda, pero hay un sentimiento extendido que reduce el fenómeno migratorio a una tragedia, a algo que ocurre en la frontera, donde la gente muere, donde la gente sufre. Pero ambos consideran que es un problema que hay que evitar. Algunos frenándolo de la manera más cruel, otros simplemente ayudándoles a no emigrar, ¿no? Y yo cuando miro el fenómeno de la movilidad humana en el mundo, veo una historia completamente diferente. Veo una de las mejores noticias para la economía de los países en donde los migrantes se establecen. Veo un mecanismo absolutamente fabuloso de redistribución global de la riqueza, de una manera de que parte de la riqueza que se genera en los países ricos se traslade a los países de menos ingresos. Y sobre todo veo un mecanismo rápido, eficaz, para generar oportunidades, para salir de la pobreza, para los cerca de 300 millones de personas que viven como migrantes en este momento en el planeta, ¿no? Hay pocos asuntos que definan más las sociedades que somos en el siglo XXI, que generen tantas oportunidades y que al mismo tiempo estén sujetos a un sistema que yo he descrito muchas veces como inmoral, profundamente inmoral, pero esencialmente idiota desde un punto de vista económico y demográfico, ¿no? Esa es la fotografía de las migraciones en este momento, ¿no? En España, el año pasado, la población aumentó en 500.000 de personas. La mayoría son gente extranjera que vino a este país. Y el otro día, escuchando a De Guindos, que no es sospechoso de ser de izquierdas, él describía eso como una bendición y atribuía al hecho de que España esté creciendo por encima del resto de los países de la Unión Europea precisamente a ese movimiento. Y sin embargo, a mí me da la sensación de que a la vez el sentimiento antimigratorio está creciendo y que cada vez más gente, incluso gente que antes yo conozco, ¿no?, en mi entorno, no tenían, digamos, esa connotación negativa hacia lo que es la migración, ahora sí la tienen. Sí. ¿Qué está pasando? Bueno, la primera parte es completamente cierta. El otro día ocurrió algo que yo no había visto. Yo estoy harto de analizar datos sobre el impacto beneficioso de las migraciones en la economía,
Pero el otro día el rating de la deuda de España mejoró por primera vez en 6 años, según Standard & Poor's, gracias a la migración. Hay una mención explícita en la reunión de los gobernadores de los bancos centrales en Estados Unidos hace poco. Se hace una mención al caso español y al papel de las migraciones en este ámbito. Todos, es decir, están ocurriendo, circunstancias en España con respecto a la migración que realmente apuntalan todo el argumento beneficioso, y al mismo tiempo lo que tú dices es completamente cierto, ¿no? Porque yo creo que existe una narrativa de las migraciones construida sobre la idea de la movilidad humana como problema, como amenaza o como tragedia, que se está estableciendo de una manera muy poderosa, muy emocional en las sociedades, y que en realidad explica muy bien el tiempo en el que vivimos, explica muy bien el tipo de conversaciones públicas que tenemos en este momento, ¿no? Y en donde la migración en realidad ha sido utilizada de manera muy eficaz por movimientos nacional-populistas para establecerse en el debate público y a partir de ahí desplegar su caja de herramientas completa, ¿no? El clima, las vacunas, el género, pero las migraciones constituyen casi una punta de lanza en ese sentido. Aunque España sea un poco una excepción, porque es verdad que el fenómeno de Vox crece como contrarreacción al ultranacionalismo catalán, ¿no? Pero una vez que ya están dentro, las migraciones son claves, ¿no? Y contaminan a los partidos, no solo al Partido Popular, que adopta posiciones duras, a veces de una manera un poco artificiosa, sino yo argumentaría que los propios partidos de izquierda, el caso de España quizás es un poco diferente, pero el Partido Laborista en el Reino Unido tiene un discurso sorprendentemente duro en materia migratoria, el gobierno danés de Frederiksen se ha constituido un gobierno de izquierdas sobre la base del discurso antimigratorio. Este es un discurso que vende, que es electoralmente rentable en este momento, con independencia de los datos, ¿no? Pero hay o no hay preocupaciones legítimas, ¿no? En cuanto a la gente que ve cómo sus países se están transformando. La migración realmente cambia cosas porque de repente, bueno, hay menos homogeneidad, cambia el mercado laboral, hay una serie de cambios, ¿no? Y estos populismos han apuntado o explotan ciertos temores de la gente, ¿no? Yo creo que deberíamos casi ir uno por uno, ¿no? Quizá el que más se utiliza, el crimen. Tú, como digo, eres un amante de los datos. Con los datos en la mesa, ¿la migración ha traído más crimen, por ejemplo, a España? No. O sea, quiere decir que además no son datos propios, son datos del Ministerio del Interior, y en general esta es una historia que se repite en la mayor parte de los países. Niveles más altos de migración no se traducen en niveles más altos de criminalidad. De hecho, la proporción de migrantes que participan en actividades criminales está por debajo de la proporción de migrantes en la sociedad, en el conjunto de la sociedad, ¿no? Con algunas anomalías. Por ejemplo, la proporción de migrantes encarcelados sí tiene que ver, es decir, sí está por encima de la media de migrantes en la sociedad. ¿Y por qué? Pero se explica más bien, primero, por las dificultades para acceder a una defensa razonable, las dificultades para pagar fianzas y para poder salir de la cárcel, el desconocimiento del sistema. Hay toda una serie de explicaciones, digamos, que explican eso, ¿no? Pero esto, digamos, aquí sí hay digamos, un relato de los hechos muy contundente, que en realidad es muy fácilmente manipulable, porque cuando se producen esos crímenes, que se producen, porque los migrantes son seres humanos como el resto de las personas, y por supuesto que hay crímenes entre la comunidad migrante, algunos son muy aparatosos, por ejemplo, violaciones en alguna, y son utilizados por los partidos de ultraderecha fundamentalmente para promover una historia, ¿no? Por causa de la fundación que tú has mencionado, estamos abriendo ahora nuestro trabajo en Chile, estamos estableciéndonos allí. Chile es el ejemplo de un país en donde el debate sobre seguridad y migraciones ha capturado por completo la conversación pública, ¿no? Y esto se explica no tanto porque la criminalidad haya crecido de manera alarmante en el país, de hecho tiene niveles muy por debajo de otros países de la región, pero sí han crecido determinado tipo de crímenes que son particularmente alarmantes para la sociedad. Agresiones sexuales. Bueno, en este caso, más bien la entrada del Tren del Aragua, que es una de las bandas de narcos, digamos, que operan en toda la costa del Pacífico de América Latina, que, por ejemplo, está matando a gente en las comunidades de una manera muy espectacular, y eso alarma mucho a la población.
Y aunque los datos demuestran que en Chile no ha crecido de manera desproporcionada la criminalidad, aunque más del 80% de los chilenos declaran que nunca han tenido ningún problema con los migrantes, lo que se ha establecido en la sociedad es la idea de que la migración está haciendo al país inseguro cuando no lo era. Y eso está dando alas al Partido Republicano, a José Antonio Kast, que en este momento se ha colocado como uno de los principales candidatos a suceder al gobierno de Boric, ¿no? Por lo tanto, los datos importan, pero sobre todo, y esto es fundamental, como en tantos otros ámbitos, importan las percepciones. Importa el modo en el que la gente percibe la realidad en la que está. Tú decías antes, hay preocupaciones legítimas, y yo creo que todas esas preocupaciones son legítimas, aunque no estén basadas en los hechos, porque la gente siente miedo, siente inseguridad, siente que sus sociedades cambian, sienten que antes estaban en el ambulatorio esperando 20 minutos y ahora esperan 40 minutos, pero lo que tienen al lado es una mujer con un velo o una persona racializada, y es inevitable que esa percepción que va a las tripas se vincule con la migración, ¿no? Pero yo, por ejemplo, utilizo siempre el ejemplo de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid es una comunidad que está volando económicamente gracias a la migración, en donde prácticamente el 20% de la población en nuestra comunidad es migrante o de origen migrante. La migración está en el origen de la historia de éxito económica de Madrid, pero es una comunidad autónoma que invierte casi un 30% menos que la media de las comunidades autónomas en España en la sanidad pública, ¿no? Que está prácticamente en la mitad de lo que invierte el Principado de Asturias, que es la que más invierte en este sentido, ¿no? El deterioro de nuestra sanidad pública es responsabilidad de una comunidad migrante que simplemente ha cambiado la fisionomía de la ciudad, pero paga impuestos, hace contribuciones, tiene una edad media que supone un gasto de la sanidad muy por debajo de lo que supone la mayor parte de los españoles, o corresponde a un sector público que ha fracasado a la hora de redistribuir adecuadamente los beneficios de esa migración que ha llegado a nuestro país. Claro, hablas de casos escandalosos, ¿no? De delitos que cometen migrantes. Hace poco ha habido uno, ¿no? De un joven migrante marroquí que ha violado a una menor en Hortaleza, un barrio de Madrid. Y la gente luego ve que esa persona tenía antes, tenía un historial delictivo, digamos, ¿no? Y una de las cosas que más piden, ¿no?, los contrarios a la migración es ¿por qué no se les echa? ¿Por qué no aquellos, los que han venido a trabajar, que se queden, pero echemos a todos aquellos que cometen delitos? Y este es un discurso también que utiliza mucho Vox, por ejemplo, ¿no? ¿Hasta qué punto en lo que es el argumentario en contra de la migración, los medios de comunicación también tienen un papel en esa percepción del miedo? Absoluta. Los medios de comunicación llevan a escala esta lógica de la migración como problema, yo creo. Cuando uno se plantea cuáles son las alternativas a este modelo, yo creo que es muy importante entender que este es un modelo caótico. Es un modelo en donde la gente percibe que las fronteras están fuera de control. Y creo que lo percibe en parte con razón, porque lo que ven en Canarias, lo que ven en muchos ámbitos es que al Estado se le escapa, digamos, el control de algunas de nuestras fronteras. Pero lo que propone la ultraderecha, esta lógica cuya manifestación más brutal, más salvaje estamos viendo en los Estados Unidos, es en realidad redoblar el caos. Un sistema de puerta estrecha, un sistema de puerta semicerrada como el que propone la ultraderecha, es una invitación directa a la irregularidad. Es una invitación directa a la economía sumergida, a que la gente llegue a nuestros países por los márgenes, digamos, opere la economía sumergida y quede fuera del radar de las instituciones. Es un sistema absolutamente desordenado, ¿no? Y esa es la paradoja de la alternativa y del debate sobre lo que debería ser el buen modelo migratorio, ¿no? Tú tienes una economía muy dinámica que atrae a una mano de obra, y este es el principal factor de atracción. El efecto llamada funciona muy bien en las tertulias, pero en realidad no tiene nada que ver con la realidad. Esa lógica de la paga o de la sanidad. Nadie viene para operarse en la seguridad social, nadie viene para recibir una paguita, como dice. La gente viene a trabajar, básicamente. Si no hay oportunidades de empleo, como ocurrió en España entre 2008 y 2014, la gente se marcha. En España tuvimos entre los años 2011 y 2014, en plena gran
recesión, niveles netos negativos de migración. Es decir, salía más gente de la que llegaba. Y la explicación es muy simple, y es que no había oportunidades para llegar. Cuando tú tienes una economía que atrae a la inmigración de la manera en la que lo atrae en este momento, si tú no ofreces vías legales, seguras, ordenadas para llegar aquí, de movilidad laboral, la gente va a llegar por los márgenes. Tenemos el punto puesto en Canarias o en Lesbos o en Lampedusa, en los puntos calientes, digamos, de las entradas a la Unión Europea, pero por el aeropuerto de Barajas están llegando decenas de miles de personas todos los meses que llegan con un visado de turista y que después se quedan en modelos de irregularidad sobrevenida, en un modelo que el gobierno conoce perfectamente. Es un modelo casi bulímico, en donde tú alimentas la inmigración irregular e inevitablemente tienes que generar regularizaciones cada cierto tiempo. Y es un modelo desordenado, porque una persona obligada a estar, en el mejor de los casos en España, durante 2 o 3 años en la economía sumergida, es una persona que no paga impuestos como le gustaría, impuestos directos o contribuciones a la seguridad social. Es una persona que en un caso de emergencia de sanidad pública como el COVID, no se atreve a ir a un hospital por miedo a ser identificada por la policía. Es una persona que está trabajando en tu casa, cuidando todo lo que es importante para ti, tus hijos, tus personas mayores, y cuando vuelve en metro a casa tiene que ir mirando por encima del hombro por si hay un policía que mañana puede cambiar su vida por completo. Es un sistema cruel, pero sobre todo es un sistema idiota. Este sistema obsesionado por el control, y es un sistema desordenado, ¿no? Pero Trump te diría, nosotros tenemos derecho a fijar cuánta gente dejamos entrar en el país, y aquellos que han entrado sin documentación, sin pedir antes, sin tener trabajo, por ejemplo, tenemos derecho, esa es su argumentación, sí, a no permitirles entrar, o a los que entraron sin esos permisos, a devolverles a sus países. Yo creo que tienes derecho, lo que no sé es si tienes la capacidad de hacerlo, porque mi argumento siempre ha sido que la movilidad humana, sobre todo cuando hablamos de movilidad laboral, algo que quienes nos están viendo tienen que tener muy presente es que cuando hablamos de migraciones, hablamos de un grupo de unos 310 millones de personas, lo que se consideran migrantes en el planeta, de los cuales solo 40 son refugiados o solicitantes de asilo. Esa migración que tenemos en nuestro imaginario público, las Canarias, la Valla de Melilla, esa migración tan espectacular, no deja de ser la excepción a la regla. La mayor parte de la gente que se mueve son trabajadores y sus familias que vienen y que responden a esas pulsiones económicas, a la diferencia de ingreso y a las oportunidades en destino. La razón por la que la gente va a los Estados Unidos no es porque quieran ser americanos o porque amen la bandera americana, es porque en Estados Unidos tienen empleo y porque hay sectores enteros que dependen de la migración para sostenerse, como estamos viendo en este momento. La agricultura, la hostelería, la construcción, pero también en niveles más altos de cualificación, la programación, el sector sociosanitario en Europa, en Estados Unidos, depende de la migración. Trump podrá decir lo que quiera sobre el derecho que tiene de la gente para entrar o no, pero si su economía necesita a esa gente, incluso Trump tendrá que aceptar, y este es un debate que estamos viendo estos días con las visas las visas de alta cualificación, incluso Trump tendrá que aceptar que esa gente tiene que llegar a su país. Si no facilitamos un sistema para que la gente venga de manera regular, va a venir de manera irregular, o como ocurre en Estados Unidos ahora, en el corto plazo, no va a venir y su economía va a tener problemas serios. Algunas de las empresas que son más vocales en el apoyo al movimiento MAGA, al mismo tiempo le están diciendo al gobierno, oiga, usted está disparándome en las piernas con esta política migratoria, porque no tengo profesionales que saquen adelante a estas empresas. En el País Vasco, una encuesta reciente que hizo la Universidad de Deusto, llegó a la conclusión de que el 40% de los empresarios y las empresarias en el País Vasco no tenían la mano de obra que necesitaban para mantener su ritmo de actividad. No ya para crecer, simplemente para mantener su ritmo de actividad. Esto es algo que es cierto ahora, que uno podría pensar que es coyuntural, que tiene que ver con la pandemia, pero que en términos demográficos es un fenómeno absolutamente estructural. Somos sociedades que envejecen a marchas aceleradas y por lo tanto este fenómeno no va a hacer más que intensificarse en el futuro. Podemos cavar más hondo en este modelo fallido, desordenado, cruel, o podemos concebir modelos migratorios no solo infinitamente más justos, sino sobre todo infinitamente más inteligentes, ¿no? En un país como España, ¿no? Cuando se habla de inmigrantes ilegales, nadie es ilegal, son inmigrantes irregulares, en todo caso, ¿no? O en situación administrativa irregular. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Sí. Yo no llamaría jamás ilegal a alguien que huye de la guerra o de la pobreza. Ninguna persona es ilegal. Y lo único que quiere es tener una vida mejor. Sí. Pero
digamos que es un término que se utiliza mucho. Sí, sí, Son sí. ilegales. Sí. Pero la realidad es que España, por ejemplo, no tiene un sistema para absorber de una manera legal, es decir, un trabajador que quiere venir a España y hay un empresario que lo necesita. Es una pesadilla intentar que eso ocurra y que eso coincidan para poder darle esos papeles y que pueda venir, entre comillas, legalmente. La microgestión, el intervencionismo obsesivo, casi soviético en términos económicos del Estado en el ámbito de las migraciones, de la movilidad laboral, no existe en ningún otro sector de la economía. Es como si yo me quisiese comprar un coche y tuviese que ir primero al Ministerio del Interior a preguntarle, primero, si me puedo comprar un coche. Y el Ministerio del Interior me contestaría, ¿usted realmente necesita un coche? Sí, justifíqueme por qué necesita un coche, por qué se tiene que comprar un coche. Y después me diría, pero usted, ¿por qué no compra un coche nacional primero? No, mire, es que el coche que yo quiero no existe en el ámbito, no lo tiene. Y entonces explíqueme por qué tiene que comprar un coche fuera. Y después, ¿por qué el coche tiene que ser de 5 plazas y no de 7? O tiene que ser de color rojo y la... Es un sistema absolutamente estúpido, hiperburocratizado, en donde eliminamos la capacidad de los agentes sociales para organizarse entre sí y arreglar lo que deberían arreglar los sindicatos, los empleadores y los propios migrantes, junto con los países de origen. Lo que estamos haciendo es permitir que el Ministerio del Interior, fundamentalmente, que es quien está sentado al volante de esta política, quien distorsiona todo, sea el que tome las decisiones acerca del tipo de política migratoria que necesitamos, ¿no? En este momento tenemos un sistema migratorio en donde prácticamente no existen posibilidades de venir a España a trabajar de manera legal, ordenada y segura desde el origen. Claro, a eso me refería yo. No hay una alternativa para la gente que quiere venir. El mensaje a los africanos es no, nunca, bajo ninguna circunstancia. Si usted quiere venir a Europa, prepárese para hacer un viaje de 4 años, gastarse todos sus recursos, pasar por un infierno en Níger o en Libia en manos de las mafias y después intentar un salto donde se va a jugar la vida. A pesar de que hay empresarios en la agricultura, por ejemplo, que lo necesitan. Si tú viajas a Almería, el campo de Níjar, a donde... Yo recomiendo a la gente que se pase en algún momento. Es una absoluta distopía en este momento. Tú tienes asentamientos de miles de trabajadores sin papeles, de los que depende casi de manera existencial un sector como el de la agricultura intensiva, que es absolutamente fundamental no solo para nuestro país, sino para el resto de Europa, que está generando recursos fabulosos, esos cochazos que se pasean alrededor de los... y en donde básicamente lo que has establecido es un sistema medieval de contratación de peonadas, de trabajadores sin papeles, simplemente porque la administración es incapaz de responder a las necesidades de ese sector. ¿Qué ocurriría si tuviésemos sistemas mucho más racionales para que esos trabajadores pudiesen emplearse, para que esos empleadores pudiesen contratar en el origen, a veces con sistemas de migración temporal, a veces ni siquiera eso, y racionalizásemos este sistema? Que eso es en realidad lo que necesitamos. Necesitamos aplicar al sistema de movilidad laboral de trabajadores extranjeros la misma racionalidad que aplicamos a cualquier otro sistema de la economía en un sector capitalista, ¿no? En esto de las preocupaciones de la gente y de las percepciones de lo que hablábamos, ¿no? Hay una palabra que se ha vuelto con una connotación muy negativa, ¿no? Menas, ¿no? Es casi como que ya no hablamos de personas, ¿no? Son inmigrantes menores de edad, sí, sino menas, ¿no? Y aunque su número es pequeño, ocupan una atención mediática muy importante y se han convertido en parte del discurso, sobre todo de Vox, en el caso de España, como punta de lanza contra la migración, ¿no? ¿Qué ha pasado para que ese grupo tan minoritario de migración se haya convertido en un problema que los medios de comunicación constantemente, llevan a sus titulares? Bien, yo creo que España es un país donde la batalla no está perdida. Así como hay otros países europeos donde yo diría que nos va a costar mucho dar marcha atrás a lo que está ocurriendo, España es un país donde la batalla no está perdida. Pero uno de los ámbitos en donde Vox realmente está dejando su marca es precisamente en este asunto. En la idea de que el acrónimo MENA se haya convertido casi en un arma arrojadiza en el debate público, yo creo que esta es una victoria narrativa de Vox, ¿no?
Cuando yo miro este fenómeno, hablo siempre de niños extranjeros no acompañados. Cuando pensamos en estos chavales como lo que son, como niños, es decir, como chavales adolescentes con todas las dificultades, todas las expectativas, la delicia que supone acompañar a un adolescente en su incorporación a la vida. Y todos los que hemos tenido hijos, porque y los conflictos hijos, también. Exactamente. Y los conflictos entonces entendemos mucho mejor qué significa para un niño en estas condiciones venir a nuestro país y tratar de abrirse camino cuando eres adolescente, ¿no? Hay una figura a la que yo recomiendo conocer que se llama Ismail El Mahdi. Ismail El Mahdi es el presidente de la asociación Exmenas, ¿no? Yo alguna vez le decía a Ismail, digo, ¿por qué utilizáis MENA, que es una cosa tan...? Y él dice, quiero reivindicar el término MENA, ¿no? Este es un chaval que vino de Marruecos, que tiene una historia absolutamente, en fin, demoledora, como la mayor parte de estos chavales, y que está haciendo un trabajo de pedagogía pública casi emocional, persona a persona, tratando de acercar una realidad, la de estos niños, que para mucha gente resulta completamente desconocida, ¿no? Y esas realidades, cuando se establecen en barrios como el de Hortaleza, en Madrid, y nos encontramos a figuras como Emilia, por ejemplo, que junto con su marido, con la sociedad Somos Acogida, han conseguido que los vecinos de Hortaleza respondan a Vox en primera persona y les digan, estos niños no son una amenaza para nosotros, y nosotros como barrio, como comunidad, acogemos a estos niños, yo creo que la historia cambia por completo, ¿no? Es un desafío, desde luego, narrativo para nuestra sociedad. Vamos a tener problemas porque estos son niños que en ocasiones hacen verdaderas salvajadas, como por ejemplo, si finalmente se confirma, que está todavía, se está investigando, si finalmente se confirma esta violación, eso es una salvajada que tiene que ser castigada, digamos, y tiene que ser analizada por la sociedad, pero yo creo que tenemos que dar la batalla desde el punto de vista emocional. Estos son niños. El hecho de que sean extranjeros o no es una realidad completamente diferente, ¿no? Esto que dices del desconocimiento coincido mucho, ¿no? Yo viajé a Melilla para escribir una historia para el New York Times y me vi había un grupo de monjas que, digamos, me introdujeron y fuimos a ver a los menas, a los que cruzaban y demás, ¿no? Y creo que cuando entras en contacto con la realidad y ves que realmente sí, son niños que además han hecho un viaje solos, que han dejado atrás su familia, que realmente lo que tienen son sueños, ¿no? Porque lo que vemos muchas veces es un niño marroquí, 14 kilómetros de separación entre España y Marruecos, y en la tele todo el día viendo pues cómo viven en España adolescentes como ellos y quieren tener lo mismo, ¿no? Entonces vienen y demás, ¿no? Y sin embargo, en esto de los menas, yo estaba viendo ayer una manifestación, en concreto en Hortaleza, ¿no?, que tú mencionas, organizada por Vox. Y es verdad que hay una parte del barrio que está a favor, pero también había ahí vecinos que estaban en contra, ¿no?, de que se estableciera un centro de atención para menores inmigrantes. La inmigración, ¿hasta qué punto tenemos ahora un riesgo, ¿no?, de enfrentamiento social en base a todo esto de la migración? Porque yo lo que veo es que las posiciones están cada vez más encontradas. Yo creo que las posiciones están muy encontradas en el ámbito político. Pero en la calle, ¿tú crees que no tanto? Yo creo que no tanto, la verdad. Yo creo que hay una... de nuevo, es que España es una historia absolutamente fabulosa. Es que hay que pensar que España empieza a recibir migración realmente a finales de los años 90, que en un periodo muy corto de tiempo nuestro país ha crecido en casi 10 millones de personas por esa migración. Y la migración se ha naturalizado, la diversidad de nuestra sociedad se ha naturalizado de una manera absolutamente extraordinaria. Y yo creo que hay pocos precedentes en otros países de una integración más natural que tiene muchas explicaciones, ¿no? Quizás el hecho de que nuestro sistema de bienestar a lo mejor sea menos sofisticado que el de otros países ha provocado menos conflictos en este sentido. Y alguien podría pensar que, bueno, que es una migración la mayor parte de origen latinoamericano, que ha facilitado la integración cultural, pero yo creo que esos son todo matices a un hecho fundamental, y es que nuestra sociedad es diferente, es más diversa, y lo hemos acogido con mucha más naturalidad. Y sin embargo,
hay una parte de este debate que está siendo maleado, que está siendo utilizado por determinados representantes políticos que están teniendo éxito en la medida en que gobiernan, en la medida en la que llegan a los ayuntamientos o a la que llegan a los gobiernos en otros países europeos, pero que sobre todo están teniendo éxito por la capacidad que han tenido de contaminar a los partidos que sí están gobernando, ¿no? El centro derecha y el centro izquierda están absolutamente a la defensiva. En mi opinión, están tirando la toalla por completo en este debate, ¿no? Yo creo que puede haber un riesgo en el futuro de enfrentamiento social, quizás lo haya, en Estados Unidos lo estamos viendo, en Estados Unidos se está produciendo un fenómeno casi macartista de delaciones de vecinos a otros, de colaboración con el ICE. Vimos casi un fogonazo en España, en esa escena en donde llegan unos migrantes a la playa y una serie de bañistas, en fin, se sienten perdidos a retenerlos. Sí. Claro, si ampliamos el foco y si contamos la historia completa, te das cuenta que un número todavía mayor de bañistas estaban ayudando a la gente, primero atendiéndoles lo que necesitaban y ayudándoles a marcharse. Y yo creo que eso refleja mucho mejor la sociedad que somos, ¿no? Todas las sociedades cambian, todas las sociedades que se transforman. Recomiendo a quienes nos oyen un libro que he leído este verano delicioso que se llama España diversa, de Eduardo Manzano, un historiador, que cuenta la evolución de España a partir de los cambios de nuestra diversidad, ¿no? Que a lo largo de la historia se ha producido con diferentes religiones y diferentes culturas, pero que en los últimos años se está produciendo con una migración que nos está transformando. Esto es absolutamente inevitable. Estamos condenados con una pirámide demográfica de base estrecha como la que tenemos en este momento a ser una sociedad más diversa en el futuro y que por lo tanto tenemos que aprender a gestionar de una manera, yo creo que más inteligente y más natural de lo que estamos haciendo, ¿no? Para mí, los representantes políticos deberían liderar ese proceso, adelantarse, ofrecer lo mejor de lo que somos y no encanallarnos como es lo que está ocurriendo en este momento. A mí casi me da la risa cuando veo a Vox preocuparse por el uso del velo, por ejemplo, y por la vulneración, la supuesta vulneración de los derechos de la mujer por la religión musulmana, y organizar en el Congreso un cojo seminario en donde explican que en España en realidad no hay violencia de género, ¿no? El principal problema que tenemos de vulneración de los derechos de las mujeres en nuestro país, se ríen de él en el Parlamento y sin embargo están creando un problemón con respecto a la diversidad religiosa en España, ¿no? Antes decías que en España la migración se ha integrado mejor, que por ejemplo en Francia y en otros sitios donde vemos más guetos, más marginalidad quizá. Una de las razones es esa migración latinoamericana que habla el mismo idioma y se integra mejor. Y en el caso de Vox y de la gente que tiene una postura más antimigratoria, cada vez más digamos que hay un objetivo que es más contrario a una migración selectiva, es decir, a los musulmanes, ¿no? Claro. El miedo a la islamización de Europa, que de hecho Trump mencionó en su discurso de la ONU, ¿no? Se están invadiendo, van a destrozar Europa y demás. Y hay una percepción más negativa hacia esa migración que viene de países islámicos. ¿Esto es así? ¿Crees que en el caso de estos partidos como Vox y demás, que empiezan a hacer una diferenciación, ¿no?, entre una migración más aceptable y una menos? Esto está calando, yo creo. Yo creo que está calando, yo creo que es cierto que ellos lo dicen, no creo que responda a la realidad. Yo creo que el fenómeno antimigración es un fenómeno islamófobo y aporofóbico. Es un fenómeno particularmente preocupado por la población de origen musulmán y particularmente preocupado por la población de ingreso bajo, digamos, por la gente que tiene menos ingresos. No hay una, por lo menos esa es la manifestación más explícita, ¿no? En realidad, cuando miramos cuál ha sido la trayectoria de países que tienen mucha más tradición en la inmigración que la nuestra, la historia es mucho menos alarmante de lo que cuenta Vox, ¿no? Un libro que recomiendo es un libro de Hein de Haas, de un sociólogo holandés, que se llama Los mitos de la migración, que ha tenido bastante predicamento que hace en realidad una revisión de todo lo que hemos aprendido a lo largo de 50, 60 años de experiencia migratoria en otros países europeos. Y en el ámbito de la migración cuenta una historia muy simple.
Efectivamente, hay conflictos, en ocasiones son conflictos de carácter cultural, identitario, religioso, pero primero, esos conflictos tienen mucho más que ver por las desigualdades socioeconómicas. Lo que ocurre en la Banlieue en Francia, en París, está mucho más relacionado con la marginalidad socioeconómica y, por lo tanto, con el fracaso de las instituciones y de la sociedad para integrar mejor socioeconómicamente no solo a los migrantes, sino a la parte de la sociedad que está marginada ahí. Y lo segundo que dice, que esto me parece clave, es que esas diferencias tienden a diluirse con el paso del tiempo. En realidad, las segundas y las terceras generaciones tienden a asimilarse, sobre todo en sociedades que, digamos, que tienen unos valores fuertes, ¿no? Yo siempre digo que el principal criterio de integración es el respeto a la ley. La ablación genital femenina, la mutilación genital femenina, es una aberración, lo digan los cristianos o lo digan los ateos, ¿no? Esto no es una cuestión de musulmanes, de musulmanes o no. Perdón, alguna de las manifestaciones, digamos, más salvajes de nuestras religiones, no solo de esas, sino de lo que estamos de nuevo presenciando en los Estados Unidos con los cristianos evangélicos en realidad deberían ofender a nuestros valores constitucionales. Esto es interesante porque mucha gente se refiere a los valores y a los principios. Dicen el Islam es incompatible con los valores, digamos, tradicionales de Europa, por ejemplo, ¿no? Y lo que tú estás sosteniendo es que al final, al migrante, sea de donde sea, lo que hay que ponerle es el baremo de la ley. Tiene que cumplir la ley igual que el resto. Absolutamente. Pero no le podemos exigir que adopten las tradiciones o las costumbres del país al que vienen, simplemente que cumplan con la ley. Es que, ¿cuáles son las...? Mira, una vez hice una comparecencia a propósito de la ILP de regularización, de la Iniciativa Legislativa Popular, hice un par de comparecencias en el Congreso y en una de ellas tuve una conversación absolutamente kafkiana con la representante de Vox y me decía que estamos dejando de ser españoles. Y yo le preguntaba, ¿qué es ser español? ¿Qué significa ser español? Cuando uno piensa en la sociedad de nuestros abuelos, en la España de los años 70, no te hablo ya de los años 50, vivíamos en un universo diferente, en una España completamente diferente a la que vivimos ahora. Nuestra sociedad se ha transformado por completo mucho antes de que llegasen los migrantes. ¿Qué significa evolucionar en ese sentido? Uno hubiese dicho que, por ejemplo, una comunidad tan diversa desde el punto de vista del género, de las libertades sexuales, representaba a la España que éramos hace solo 20 años o 30 años. Para mí esto es simplemente una evolución en donde lo que tenemos que hacer, no ya el Estado, sino la comunidad entera, es garantizar valores que nos dignifiquen, que en parte están reflejados en la ley, en parte están reflejados en la Constitución y en parte están reflejados en nuestras costumbres. Por supuesto que yo no quiero que una niña cuando cumple los 16 años, por el hecho de ser musulmana, abandone la escuela, pero no creo que sea algo que podamos ganar si no damos una batalla social reivindicando los derechos de las mujeres mucho más allá de la cuestión de los musulmanes en la sociedad, los derechos de las mujeres en el conjunto del ámbito, digamos, de los derechos del conjunto de la sociedad, ¿no? Por eso creo que tenemos un problema, bueno, en el caso de la islamofobia es un problema que va mucho más allá de la migración. Hay que decir, ahí en la geopolítica misma es absolutamente islamofóbica. Hay un desconocimiento mutuo fundamental, hay un recelo fundamental frente a todo lo que tiene que ver con el Islam. El otro día escuchaba a Pérez Reverte en una entrevista que era una especie de cuñado con C mayúscula, no hacía más que decir obviedades una detrás de otra. Una de las que dijo es: el Islam es incompatible con la democracia. Y yo me pregunto, mucha gente. ¿qué dirían en Indonesia, ¿no? Un país de 200 y pico millones de personas, la inmensa mayoría musulmanes, una democracia extensísima, por supuesto con todos los defectos que pueda haber, un fenómeno tan absolutamente complejo, tan diverso como el del Islam, que ha variado tanto en los últimos años, en donde tiene sensibilidades tan diferentes. ¿Cómo se pueden hacer afirmaciones tan gruesas como que el Islam es incompatible con la democracia? ¿Qué Islam, para empezar? Es como decir que el cristianismo, yo pensaría que el cristianismo evangélico que hemos visto desplegado en el funeral de Kirk estos días en Estados Unidos es incompatible con la democracia. ¿Significa esto que el cristianismo es incompatible con la democracia? Yo creo que esa forma de cristianismo sí lo es,
pero desde luego no creo que haya un problema fundamental de la religión. Y estamos hartos de ver a representantes de sensibilidades musulmanas, islámicas y de otras religiones perfectamente integrados en nuestras sociedades, representando y ayudándonos a entendernos mejor en una sociedad que simplemente va a ser diferente de la que era en el pasado, ¿no? Esto cambia, me parece a mí, la percepción que tiene Europa y Occidente del Islam mucho después de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, porque yo tengo un amigo que vive en Holanda, de origen turco. Sí. Él me contaba una anécdota y me la contó llorando. Él decía que tenía un amigo al que solía visitar y demás, ¿no? Y después de esos atentados, llamó al telefonillo y le dijo, su amigo holandés le dijo, no vuelvas a llamar, no recibo a terroristas en casa. No jodas, caray. Porque lo que ocurrió en el 11 de septiembre y con los atentados que hemos vivido luego de gente que dice representar al Islam y la Guerra Santa y todas estas cosas, los fanáticos de esa religión, digamos, en cierto modo han instaurado un temor y un rechazo, en el caso de Madrid, pues los atentados del 11M y demás, ¿no? Yo lo único que sí he hecho en cara digamos, a los agentes o a los representantes de esa religión es no haber hecho lo que se hizo con el terrorismo en el País Vasco, que es decir con más fuerza en mi nombre no. En el sentido de que a veces he echado de menos, por supuesto, en países en los que yo he visitado y he cubierto muchos, Afganistán y Pakistán y todos estos países, que cuando se cometían barbaridades en su nombre, falsamente en su nombre, no hubiera esa reacción de un poco, quizá por miedo, de saltar de una manera mucho más energética y decir, no, esto en mi nombre no. Y creo que eso ha contribuido, digo por no simplemente... Pero David, por supuesto que hay un problema con el islamismo radical. Y por supuesto que es un problema que se está encostrando y que si uno analiza lo que ocurrió desde los años 70 y el modo en que tanto el chiismo como el sunismo han evolucionado durante este tiempo, hay una percepción, un deterioro creciente de los valores, de la moderación dentro del Islam. Y por supuesto que hay agentes que están impulsando eso de manera muy directa. Por cierto, aliados estratégicos de nuestros propios países, como por ejemplo Arabia Saudí. Sí. Lo que me parece enternecedor es pensar que este es un problema que se limita al Islam. En este momento estamos apoyando a un Estado genocida como Israel, a la cultura judio-cristiana, si existe una, la representación de la cultura judio-cristiana, si existe una, que está cometiendo uno de los mayores crímenes que hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial, sobre la base de un proyecto etnorreligioso que para mí supera con mucho todo lo que hayan podido hacer los musulmanes durante ese tiempo. Israel no solo es un problema en el territorio de Israel. Israel es un motivo de preocupación, por ejemplo, en el ámbito migratorio, en el modo en el que la lógica de Israel, la tecnología de Israel y los intereses de Israel están definiendo el nuevo modelo de control fronterizo en nuestros países, también en España, también en Europa. Ese también es un fenómeno de radicalización que se deriva de un proyecto etnorreligioso, ¿no? Entonces, pensar que el problema solo viene de los países musulmanes, en fin, me parece que hay que ser muy ingenuo o hay que ser muy malintencionado y muy mentiroso, que es lo que están haciendo los movimientos de ultraderecha. En el caso de Gaza, que es importante, aquí lo hemos tratado mucho, me imagino que eres de los que piensan que aquí el objetivo es convertir esa tierra en inhabitable para expulsar a los palestinos y hacerse con esa tierra. Mira, existe un paralelismo interesantísimo entre el debate migratorio y lo que está ocurriendo en Gaza, ¿no? Hace poco tuve oportunidad de escuchar y de cenar con un tipo absolutamente deslumbrante que es Pankaj Misra. Es un pensador indio, un historiador que ha escrito recientemente su último libro, es un libro que se llama El mundo después de Gaza, publicado por Galaxia, que se lo recomiendo a todo el mundo, ¿no? Él habla del modo en el que Gaza formaliza, digamos, la transición hacia lo que él llama un mundo sin ley, ¿no? En donde la estructura legal, institucional,
construida con todos sus defectos después de la Segunda Guerra Mundial, se derrumba de una manera muy impúdica, muy abierta, muy consciente. No es simplemente que estemos trampeando al sistema, es que estamos destruyéndolo, es una voladura controlada del sistema, ¿no? Cuando hablé con él después en la cena, le dije, mire, yo veo paralelismos con lo que está ocurriendo en el ámbito migratorio, ¿no? Yo considero la cuestión migratoria el canario a la mina. Es como el adelanto de lo que luego estamos viendo en otros ámbitos. Cuando, como dice Timothy Snyder, uno de los historiadores del totalitarismo, cuando permitimos que se hagan a los migrantes determinadas cosas, lo que estamos es adelantando lo que va a ocurrir con el resto de la sociedad. Cuando permitimos que se expulse a la gente sin cumplir el debido proceso, cuando convertimos una política pública en una política racista, en donde distinguimos los derechos de las personas de acuerdo a su color de piel, cuando ignoramos que un niño es un niño en la frontera simplemente porque es un migrante y por lo tanto le tratamos como si fuese una amenaza existencial, lo que estamos es abriendo la puerta a que al día siguiente eso ocurra con otros grupos de la sociedad vulnerables o con otros grupos que simplemente se oponen al poder de quien está en ese momento, ¿no? Ese es el riesgo, ese es el cáncer, la metástasis. Es la idea de empiezas deshumanizando al migrante y acabas deshumanizando al siguiente, al siguiente, al siguiente. Y al musulmán, por cierto, aunque haya nacido en tu propio país, ¿no? Y ¿esto a qué nos lleva? Porque hablas de este mundo sin ley. No parece que hayamos tocado fondo. ¿Qué es lo siguiente y cómo podemos revertirlo, ¿no? Porque hablamos mucho de Gaza, de lo que está pasando, pero hay como una impotencia, ¿no? ¿Tú por qué crees que Israel se sale con la suya? Es decir, ¿por qué no hay nadie en Europa, ¿no? Ahora hemos visto, sí, España está imponiendo un embargo de armas, es uno de los países que está, con una postura, digamos, un poco más de oposición a Netanyahu. Pero en general en el mundo no hay una reacción. Tampoco vemos, como hubo en el 2003, 6 millones de personas contra la guerra de Irak. ¿Nos hemos anestesiado? Yo aparte nos hemos anestesiado, pero yo creo que nos hemos acobardado. Yo creo que lo que está ocurriendo es... ¿Pero qué puede hacer Israel para que nos acobarde de esta manera? Porque al final no deja de ser un país de un tamaño relativamente pequeño. No debería tener la capacidad de acobardar a toda una Unión Europea. Yo creo que el mundo que se enfrentó a la guerra de Irak, que tú y yo recordamos muy bien, el mundo del año 2004, no tiene absolutamente nada que ver con el mundo en el que vivimos en el año 20 años después, ¿no? El modo en el que se ha conformado la opinión pública, el modo en el que los partidos, los gobiernos, las instituciones enfrentan digamos, una encrucijada histórica, moral, legal, como la que estamos enfrentando, no tiene nada que ver. No hay procesos de rendición de cuentas. Creo que hay una carta blanca para odiar y para expresar la repulsa frente al otro sin consecuencias en la sociedad. Eso, al contrario, se premia electoralmente. Se premia electoralmente que un partido de ultraderecha se manifieste frente a un grupo de niños acobardados, refugiados en un centro, amenazándoles de muerte. Eso vende, y este es, yo creo, un mundo muy diferente al que hemos visto, ¿no? Y lo que creo es que... en parte, yo lo rechazo y me repugna, pero puedo entender que haya gobiernos acobardados. No me cabe en la cabeza que no haya una resistencia mucho mejor organizada de la que tenemos en este momento, ¿no? Y yo muchas veces veo el trabajo que hace Por Causa, el trabajo que hacéis algunos periodistas desde los medios de comunicación, el que se hace a veces desde la trinchera política también, como espacios, en primer lugar, de resistencia, para recordarnos lo que es importante. Y ahí nosotros hemos desarrollado una lógica que es casi narrativa. Nosotros, desde Por Causa, estamos tan interesados en la cuestión narrativa porque para nosotros es el punto de partida de cualquier otra cuestión. En un país como Chile, el que mencionaba antes, tú tienes las mejores ideas sobre la mesa, tienes incluso a un gobierno dispuesto a hacer lo correcto, pero el oxígeno del debate público es tan escaso, la posibilidad de cometer un error se castiga de manera tan inmisericorde
que es imposible que los reformistas intenten hacer este cambio, intenten llevar la política en la dirección adecuada, ¿no? Por eso necesitamos cambiar la conversación, necesitamos reemplazarla por completo, ¿no? La moderación hoy se desprecia. Se desprecia. El otro día alguien me contó un término que yo no había escuchado, que me sorprendió, que es esta. Empatía suicida. Cuando somos demasiado empáticos, en realidad perjudicamos nuestros propios intereses, ¿no? Y yo me pregunto, ¿dónde está el límite? Es decir, ¿cuánto existe un límite al sufrimiento que eres capaz de soportar en la otra persona? Existe porque para mí la compasión o la empatía son absolutas. En el momento en el que tú rompes la diferencia entre nosotros y ellos, en el momento en que tú superas esa barrera, en el momento en el que ves a un MENA como un niño y ves en ese niño a tu hijo y no ves, en fin, una figura mítica, la compasión es absoluta. Yo siempre digo que desde que tengo hijos trato las cuestiones de pobreza y desigualdad de una manera completamente diferente porque tiendo a ver en los demás la situación de... Pero esa capacidad se está perdiendo y me da la sensación que la polarización, la crispación... tengo mucha sensación de que estamos volviendo a la tribu, sí, a los nuestros, a sentirnos seguros en un momento de incertidumbre, en un grupo concreto, sí, y queremos esa seguridad, sí. y todo lo que no sea ese grupo, todo lo que discrepe de ese grupo es una amenaza. No creo que la gente no quiera ser empática, pero sí que creo que nos han convencido, y yo creo que las redes sociales están teniendo un efecto muy negativo en todo esto, que todo aquello que no sea como nosotros pensamos es una amenaza para nosotros. Yo creo que tienes razón y creo que frente a la tribu hay que contraponer la comunidad, que son espacios también limitados, pero donde tú construyes sobre la base de valores y de intereses compartidos y sobre unas emociones que construyen, que no destruyen. Yo creo que el gran acierto de la ultraderecha o de los partidos nacionalpopulistas durante ese tiempo ha sido entender mucho antes que los demás que estamos en un tiempo de una discusión emocional, en donde los datos que yo estoy dando, probablemente cuando haya terminado este podcast, la gente ya los ha olvidado, porque los datos tienen las patas muy cortas. Yo quiero empezar por ahí porque quiero empezar por la verdad. Queda la emoción, ¿no? Pero queda la emoción, no el dato. Queda la emoción. Y si ellos han construido su relato sobre el miedo, la inseguridad, sobre la frustración, sobre emociones, digamos, muy fuertes que atacan a las tripas, nosotros queremos ir a una emoción construida en el corazón sobre la base de la compasión, de la empatía, del reconocimiento del otro. Y eso tú lo puedes hacer en el ámbito pequeño, por eso me importa tanto movimientos vecinales como el de Hortaleza, porque al final un vecino habla de igual a igual a otro vecino o otra vecina, ¿no? Tenemos la capacidad de establecer esa empatía de manera muy directa, pero lo podemos llevar al ámbito a un ámbito casi global, ¿no? Yo creo que la experiencia de Angela Merkel durante la gran crisis de acogida de la Unión Europea, el esfuerzo que hace en Alemania en aquel momento, que algunos atribuyen... 1 millón de sirios. 1.300.000 sirios que llegan bajo un lema y es podemos hacerlo. Y la idea de que es posible crear, de que es posible ejercer casi un acto de desagravio histórico de Alemania ante la comunidad internacional, después de todo lo que había ocurrido en el pasado, diciendo ahora Alemania va a liderar de otra manera e inspirar a la sociedad de esta manera, que es en cierto modo lo que ocurrió con Obama, pero Obama es un tipo mucho más ambiguo en ese sentido, pero Jacinda Ardern para mí es otro ejemplo de un liderazgo compasivo, de un liderazgo sobre la base de los buenos sentimientos, ¿no? Por supuesto que hay que aspirar a eso. Lo que pasa es que cuando hablas de los refugiados sirios y aquel gesto de Merkel de recibir 1.300.000, también yo he leído cosas interesantes, ¿no? Como de repente tú te encontrabas con una población alemana de 20.000 habitantes que de repente recibe un influjo muy rápidamente de migrantes. Y eso crea conflictos, crea desajustes, crea dificultades de adaptación. Y se generan resentimientos. Y esa decisión de Merkel, que fue compasiva y solidaria hacia un país en guerra y gente que estaba huyendo de los bombardeos, ha sido luego explotada por la extrema derecha para volver ese discurso en contra y aprovechar los desajustes que eso provocó. Entonces,
uno se plantea si a largo plazo aquella decisión no ha hecho también que los alemanes hayan optado por esas posiciones más extremas, ha hecho crecer a la extrema derecha, y hoy hay muchísimos alemanes, y salen en las encuestas, que creen que aquella decisión fue equivocada. Mira, el caso de Angela Merkel y la acogida de 1.300.000 refugiados en aquel momento es un caso extremo. Es un caso en donde un solo país hace un esfuerzo absolutamente desproporcionado precisamente para responder a la falta de solidaridad de otros países europeos en aquel momento, ¿no? Para mí el error de lo que hizo Angela Merkel no estuvo en la decisión de acoger a la gente, sino en cómo se gestionó después este asunto, ¿no? Es decir, en el fracaso de los gobiernos que vinieron después de Angela Merkel para redistribuir adecuadamente no solo esa responsabilidad, esa carga, sino también los beneficios resultantes de esa realidad, ¿no? Alemania es uno de esos países que se enfrentan a una crisis demográfica que no tiene precedentes. Alemania está haciendo esfuerzos absolutamente extraordinarios para tratar de atraer el talento que necesita, por ejemplo, el sector sanitario, con acuerdos de miles de personas con Filipinas para que vengan las enfermeras que necesita su sector. Esos eran los sirios que llegaron, muchos de ellos de clase media, educados, que aprendieron alemán en muy poco tiempo, que se integraron en muy poco tiempo, se han convertido en una parte fundamental de la economía alemana en el largo plazo. Pero la realidad es que Alemania fracasó a la hora de redistribuir bien esos beneficios y, sobre todo, se dio carta blanca a un discurso antimigratorio que promovió no solo la ultraderecha, sino la ultraizquierda, porque hay un partido ella se llama Wittgenstein, me parece que se llama, la mujer de Oscar Lafontaine, que es un personaje, en fin, siniestro, pero que es el fenómeno de lo que yo llamo los rojipardos, ¿no? Es decir, desde la extrema izquierda, pero sobre todo de gobiernos como el de Scholz, de una socialdemocracia que tiró la toalla en materia migratoria, igual que la ha tirado Keir Starmer, que la ha tirado la izquierda francesa, que la ha tirado la izquierda... Pero porque electoralmente tiene muchos perjuicios el defender una política migratoria, como decíamos, solidaria y demás. No da rédito electoral, da mucho más rédito electoral, estamos viendo en muchos sitios la postura contraria. Pero ¿da rédito electoral cuándo? Porque estos tíos están haciendo una política electoral del próximo fin de semana. Cuando tú compras el marco narrativo de la ultraderecha, cuando tú reconoces que este es un problema existencial, cuando en realidad estás argumentando que en realidad no hay tantos migrantes criminales, no hay tantos migrantes que nos quiten el empleo, pero tu punto de partida es que los migrantes son unos criminales que nos quitan el empleo, tú ya has tirado la toalla por completo. Y solo es cuestión de tiempo que la gente prefiera el original a la copia y la gente compre el argumento completo y lo que hagamos es naturalizar las posiciones más intolerables. Lo que hace 15 años en la Unión Europea hubiese resultado no ya insoportable desde un punto de vista ético, sino directamente ilegal, en este momento forma parte del día a día de lo que estamos viendo. Pero hay una frase de Víctor Orbán que para mí explica muy bien esto. Cuando dice, no hace falta que nos acerquemos al centro porque el centro ya se está acercando a nosotros, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo en nuestros países en este momento. Estamos validando, naturalizando una lógica que nos corrompe moralmente, que nos corrompe económicamente, en mi opinión también, y que en realidad refleja el mundo que ha planteado el marco nacional populista. Hay un temor a la pérdida de la identidad nacional que es más emocional. Pero yo estuve recientemente en la frontera entre Haití y República Dominicana y visité hospitales en la frontera, ¿no? Y ahí sí que había un número importante de gente que estaba viviendo como en esos hospitales, precisamente por el influjo, todos los haitianos quieren huir, ¿no? Y había muchas mujeres embarazadas que cruzaban para ser atendidas y dar a luz en hospitales de República Dominicana. Y ahí el efecto en un país con recursos limitados para atender a todos esos migrantes es difícil para ellos, y la gente sí se quejaba de que había un deterioro en la atención que recibían ellos como dominicanos por ese influjo de gente. No tienen una queja legítima en el sentido de decir, bueno, yo ahora voy al hospital y antes me atendían en tanto tiempo y ahora me atienden mucho más tarde porque estamos atendiendo ese influjo de inmigrantes.
Pero David, tú de lo que me estás hablando son de crisis humanitarias, en donde el hecho de que sean migrantes o no es casi es una circunstancia. República Dominicana y Haití tienen una relación muy tormentosa desde hace mucho tiempo y este asunto es muy complicado. Lo que ocurre en Haití es una situación de catástrofe humanitaria de primer orden, un país tomado por las bandas en donde todo el mundo tiene muy buenas razones para tratar de huir a donde sea, a República Dominicana en primer lugar y después a donde sea porque han llegado a Chile y han llegado a otros lugares. Pero estamos hablando de crisis humanitarias, de crisis de desplazamiento forzoso. Lo que ocurre en Sudán con 6 millones de desplazados, la principal crisis humanitaria que existe en el planeta en este momento, incluso mayor que la de Gaza, es una crisis humanitaria. ¿Quién se pregunta el problema que tienen los chadianos de recibir a una buena parte de estos refugiados que vienen de Sudán? O de los yemeníes que han escapado a algunas de las regiones limítrofes en la región del Golfo. O de los rohingyas acogidos en Bangladesh y en los campos de refugiados más. Son crisis humanitarias que tenemos que abordar como crisis humanitarias. Claro, pero por eso te decía que para los dominicanos con los que yo hablaba, ellos decían, nosotros que somos un país todavía en desarrollo, nos están diciendo recibir, porque esa gente está desesperada, y atender a toda esa gente, pero inevitablemente eso deteriora unos servicios que sí tienen. Y ellos lo que han decidido, el gobierno ha decidido, es construir un muro y evitarlo, ¿no? Y entonces dicen, y nos llaman racistas porque estamos impidiendo, haciendo esto, a la vez que no nos ayudan a atender a esa gente. Bueno, pues yo creo, yo te diría que hay un problema de racismo en República Dominicana, pero yo puedo entender perfectamente por qué los dominicanos están preocupados en ese sentido, porque realmente tienen razones para pensar que si pudiesen, todos los haitianos saltarían la frontera en la medida en la que pudiesen. Y aquí lo que hay es un fracaso palmario de la comunidad internacional para atender una crisis humanitaria fundamental. Y aquí sí te digo, así como pienso que las migraciones en general, en términos amplios, son una bendición, que en realidad cuando uno analiza los números, el peso relativo de las migraciones con respecto a la población no ha variado esencialmente en los últimos 40 años. Nos movemos entre un 2,5 y un 3%, un 3,5% de la población mundial. Es decir, el 97% de la población del mundo no se mueve, no son migrantes y se ha mantenido. Sin embargo, sí te digo que con el desplazamiento forzoso, el desplazamiento interno y el desplazamiento de solicitantes de asilo, de refugiados, ahí sí tenemos un problema creciente. Los números se han multiplicado prácticamente por 7 en los últimos 15 años. Tenemos problemas derivados de los conflictos en algunos de los puntos calientes que hemos mencionado, en parte derivados de las persecuciones políticas o religiosas, y en parte, y este es un problema que vamos a tener que abordar en el futuro, de los shocks naturales extremos derivados del cambio climático que van a incrementar de manera exponencial el número de desplazados forzosos, ¿no? La vinculación con nuestro mundo, con el mundo de la inmigración de las que estamos hablando, es doble. Por un lado, vamos a tener que hacer frente a una parte de esa responsabilidad que sigue siendo muy pequeña. El caso de Siria fue la excepción. La inmensa mayoría de los refugiados se siguen concentrando en países limítrofes de los conflictos y, por lo tanto, en países del sur global. Pero, sobre todo, lo que tenemos es que resolver la gestión de la movilidad laboral para que la gente no llegue a nuestros países como falsos solicitantes de asilo porque no tienen ninguna otra posibilidad, que eso es lo que está ocurriendo. Ha crecido casi un 60% el número de personas que solicitan asilo en Estados Unidos y la Unión Europea durante los últimos años, no porque sean verdaderos merecedores de asilo, es porque quieren trabajar y no existe ninguna manera de entrar que no sea esa, ¿no? Si racionalizamos la movilidad laboral, nos va a ayudar a centrar bien la conversación sobre qué hacer con el desplazamiento forzoso, que es un problema relacionado, pero yo diría que en muchos aspectos propio y diferente, ¿no? ¿Por qué crees que hay gobiernos de izquierda como el de Stammer en el Reino Unido que han dado este giro anti-inmigración? O sea, ¿es simplemente un cálculo electoral? ¿Hay algo más? ¿Hay una izquierda que de repente se ha dado cuenta de que ese discurso, bueno, lo va a perder siempre? Mira, durante mucho tiempo pensé que era un cálculo electoral. Y
Y era un cálculo electoral que a algunos les ha salido mejor que a otros. Claramente a Scholz no le ha salido bien, a los italianos no les ha salido bien, a los daneses les ha salido muy bien. Hay una pieza larga que publicó el New York Times de el modo de ganar elecciones en Dinamarca para la izquierda de mantenerse es una política dura anti-inmigración. Recientemente he llegado a la conclusión de que la transformación es mucho más profunda. No es simplemente que piensan que esto les puede ayudar a ganar elecciones, es que realmente piensan que la migración es una amenaza existencial para los intereses, para los valores de la izquierda. Y aquí tiene mucho que ver, por ejemplo, figuras como los sindicatos, ¿no? Elementos como los sindicatos. España es un país en donde los dos grandes plataformas sindicales, UGT y Comisiones Obreras, todavía no apoyan de manera abierta y directa la regularización de migrantes sin papeles, que se han mantenido de perfil en una posición absolutamente intolerable y vergonzosa durante la negociación de la iniciativa legislativa popular en nuestro país. Es una contradicción con los principios que dicen defender. Absolutamente. Yo pensaría que sí, pero responde a una lógica, si me apuras, casi proteccionista, casi marxista. Hay un término en la lógica marxista de la fuerza laboral de reemplazo, en donde ven al migrante como una amenaza para los trabajadores en la medida en que el migrante compite, digamos, con salarios más bajos, por condiciones menos. Lo que me parece una fantasía de la posición de los sindicatos y de la posición de Starmer, y aquí te hablo como alguien, en fin, con una sensibilidad de izquierdas, preocupado por los derechos de los trabajadores, es pensar que en el siglo XXI tú puedes defender los derechos de los trabajadores reduciéndolos al espacio, al ámbito nacional, teniendo en cuenta la permeabilidad absoluta de nuestras economías y el hecho de que los trabajadores al final van a llegar, si los necesita nuestra economía, por los márgenes del sistema, si tú no eres capaz de ordenarlos de una manera más inteligente, ¿no? Starmer atacaba a los migrantes defendiendo en teoría a los trabajadores como si los migrantes fuesen rentistas. Yo pensaba, pero ¿qué coño son los migrantes? Si no trabajadores, en los peores empleos, en las condiciones más vulnerables, cobrando de media, y este es un dato reciente en el caso de la Unión Europea y Estados Unidos, un 18% menos con respecto a los empleados exactamente en los mismos trabajos. Si se trata de defender a los trabajadores, sobre todo a los trabajadores vulnerables en el siglo XXI, empecemos a pensar en cómo extender esos derechos a gente que viene de fuera, ¿no? Lo contrario no es ya un cálculo electoral, lo contrario es simplemente pereza intelectual y política, y eso es lo que me parece imperdonable de esta gente. Me parece imperdonable de los daneses, de los que sean capaces de tirar la toalla en este ámbito, de aceptar el marco migratorio del nacionalpopulismo, en vez de concebir las nuevas formas de protección de los derechos de los trabajadores en el siglo XXI. Y por hacer de abogado de esas posturas, no puede ser que simplemente hayan llegado a la conclusión de que el número de migrantes que están llegando es superior al que necesitan o al que el mercado laboral puede absorber y que han decidido por eso restringir las entradas. Si han llegado a esa conclusión es porque no han mirado sus propias estadísticas. Y yo sé que sí miran sus propias estadísticas. La realidad es que en el año 2050 el agujero de mano de obra en todos los ámbitos de cualificación en el conjunto de los países de la OCDE va a ser de 400 millones de personas. 400 millones de personas. Que se van a necesitar. Que se van a necesitar. Es decir, empleos que tendríamos que cubrir y que se van a necesitar. Parte de esos empleos van a ser corregidos por una robotización de la economía, por un incremento del factor tecnológico de la economía, pero todo lo que te dicen los expertos en la tecnología y la economía es que algunos empleos se destruyen y otros empleos se crean, exactamente como ocurrió con la revolución industrial en el siglo XIX. Parte podría ser, y este es el argumento de la ultraderecha, podría venir de tratar de mejorar los niveles de natalidad en nuestros propios países. Pero yo hice ese cálculo y, por ejemplo, para un artículo sobre el caso de Meloni, y llegué a la conclusión de que para que las mujeres italianas compensasen la brecha demográfica que tiene Italia con respecto a los nacimientos que necesitarían simplemente para mantener los ratios de trabajadores con respecto a dependientes, las mujeres tendrían que tener entre 6 y 9 hijos por mujer, las mujeres italianas. Es decir, básicamente volver a la Edad Media en este. Mientras no hagan eso, el déficit. No hay ninguna receta que no incluya una variable muy sólida y creciente
de mayor migración laboral hacia nuestros países. Y esa migración tiene que ser ordenada. Tiene que ser una migración, como tú decías al principio, en donde garanticemos que son gente formada en el tipo de empleos que tienen que venir, que son gente identificada que puede llegar de una manera, es decir, que no tiene que llegar de manera irregular, que es gente, parte de la cual puede venir con programas de migración temporal y parte con programas de migración permanente. Y esto, desgraciadamente, no existe en un país que podamos utilizar como referencia y decir, esta es la Finlandia de la educación, ¿no? Eso no lo tenemos en materia migratoria. Pero sí tenemos, y este es un proyecto que estamos haciendo desde Por Causa, una miríada de buenas prácticas que se podrían replicar y llevar a escala en países muy diferentes, del norte y del sur. Por lo tanto, no operamos en el limbo. Hay alternativas políticas y, de nuevo, lo que yo reprocho a los partidos de centro-derecha y centro-izquierda es la absoluta incapacidad y la incompetencia para no mirar esas medidas y llevarlas a la práctica e intentarlas en nuestros países, ¿no? En relación a esto, creo que este dato te lo he leído a ti en un artículo en El País, ¿no? En los próximos 15 años se habrán jubilado 7 millones de cotizantes. Esos son datos de la Seguridad Social Española. En España. No son míos, sí. Se calcula que necesitaremos 300.000 nuevos trabajadores cotizando para mantener el sistema. Y sin embargo, estos datos, que son claros, ¿no? Es decir, la natalidad está por los suelos, cada vez hay más gente que se está jubilando y ese sistema, si no hay nuevos trabajadores, no se puede sostener. Y sin embargo, el lado emocional de la migración tiene muchas veces más peso que los datos. Sí, porque este es un discurso, este es un debate emocional, esencialmente. Y por eso digo que, primero, el punto de partida, y eso es lo que nos diferencia de los mentirosos, el punto de partida tienen que ser los datos. No podemos operar sobre la economía de Alicia en el País de las Maravillas que defiende Vox en este sentido, y hay que operar sobre la base de los datos. Hay que esperar que una parte de nuestros líderes tengan la capacidad de mirar más allá de nuestras narices y definir una política, por ejemplo, para el sostenimiento del sistema de pensiones basada en ideas racionales que inevitablemente necesitan a más migrantes de los que ahora tenemos. Pero a partir de ahí, el sustrato político y narrativo de todo eso tiene que ser una conversación infinitamente más eficaz de la que ahora tenemos, emocionalmente más eficaz de la que ahora tenemos. Por eso este es un asunto que nos preocupa tanto a una fundación como Por Causa. Por eso nos interesa el modo en el que algunos representantes de los medios de comunicación más lúcidos no solo están tratando de influir las conversaciones existentes, que también necesitamos periodismo de investigación, por ejemplo, para identificar las trapacerías que el gobierno está haciendo a la frontera y cómo se están vulnerando los derechos humanos. Pero para mí necesitamos sobre todo abrir conversaciones completamente nuevas. De hecho, Por Causa, incorporar actores nuevos, ¿no? De hecho, Por Causa, en las muchas investigaciones que ha hecho, una de las que yo creo que ha tenido mucho impacto es el negocio que hay detrás del control migratorio. Claro, absolutamente. Y ahí hay mucha gente haciendo mucho dinero y muy interesada en que ese sistema se siga manteniendo de esa manera. La gente tiende a pensar que esta lógica de control migratorio, en fin, es una lógica neutra, concebida por un grupo de expertos en un despacho de acuerdo a criterios racionales, y esto es en realidad un negocio fabuloso. O sea, la migración es un gran negocio, el control migratorio. El control migratorio es un gran negocio. Es un gran negocio. En parte para las mafias y para movimientos, digamos, de crimen transnacional que se están aprovechando del desorden creado por nuestros gobiernos en la frontera, pero de manera creciente es un negocio legal en donde no solo empresas, nosotros hemos mencionado a Indra, Telefónica, a empresas muy conocidas que están haciendo negocio en la frontera, por ejemplo, con la inversión tecnológica, pero también agencias de cooperación. Una de nuestras últimas investigaciones es sobre la FIAP, que es una agencia que está involucrada de manera directa en operaciones de abandono de migrantes en el desierto por parte de Mauritania o por parte de Túnez, en el caso de la FIAP, en el caso de Mauritania, ¿no? Hasta ese punto llega. Pero claro, esto es lo que está ocurriendo en la frontera. Esa conversación amplia de la que estamos hablando es una conversación que va mucho más allá de lo que ocurre en frontera. Y aquí sí me gustaría mencionar un asunto en donde, de nuevo, España es una anomalía y creo que ayudaría a corregir esta conversación. España es un país en donde el 20% de la población es migrante o de origen migrante. Y sin embargo, ¿dónde están esos migrantes en nuestro imaginario público?
¿Dónde están esos migrantes presentando los telediarios, liderando los partidos, representando a los sindicatos? A diferencia de Francia, del Reino Unido. Bueno, Estados Unidos, ¿no? O de Estados Unidos. Donde es verdad que están muy representados, incluso yo que tengo más contacto con la gente del periodismo, ¿no? Son conscientes muchas veces de que hay redacciones donde no hay esa diversidad. Absolutamente. Y hacen programas para integrar, y para que la información que se transmite también la transmitan esa parte de la población. Tu próximo invitado para una conversación sobre migraciones no tiene que ser alguien como yo, sino alguien migrante que abre en nombre propio y te va a dar una interpretación, a lo mejor en la misma línea o a lo mejor muy diferente a la mía, pero te le va a dar en primera persona, con su propia voz, ¿no? Y esto tiene una relevancia a la narrativa, pero en mi opinión tiene una relevancia política enorme. La iniciativa legislativa popular que se ha puesto en marcha y que sigue todavía abierta en el Congreso, aunque desgraciadamente... Recordemos, es para regularizar, más de 600.000 efectivamente, inmigrantes que están en España trabajando. Exacto. Pero que no tienen papeles, que no tienen una... Es una iniciativa que, como saben nuestros oyentes, una ILP es un mecanismo por el que la sociedad sustituye a los partidos a la hora de promover una ley en el Parlamento, y es una iniciativa apoyada por 900 organizaciones de todo pelaje, desde el Soviet de Getafe hasta la Conferencia Episcopal. Sí. Ahí está involucrado todo el mundo. Cáritas, por ejemplo. Está. Liderada por organizaciones migrantes, sobre todo por un movimiento Regularización Ya, que es un movimiento que en las circunstancias más difíciles, porque hay que saber lo que significa salir a la calle a pedir firmas cuando no tienes papeles, cuando puede llegar un policía en cualquier momento e identificarte y meterte en un problema serio, lo que ha significado para nuestro país que un movimiento migrante haya liderado eso. Para mí esto cambia los términos del debate. Que la iniciativa política más solemne de la sociedad haya estado liderada por una organización migrante, para mí lo que hace es reflejar el potencial que tenemos de la participación de los migrantes en cualquier ámbito del espacio público. Y por eso yo creo que esto es algo que tiene que ir cambiando, ¿no? Y por causa hemos ido aprendiendo con el tiempo. Antes éramos una organización muy blanca, ahora somos una organización mucho más diversa de lo que éramos, ¿no? Y este es, para mí, esto ayudaría mucho a que haya actores diversos en esta conversación, ¿no? La conversación sobre los MENAs con una voz como la de Ismail es muy diferente a la que podría plantear yo, ¿no? En esto de la regularización, la respuesta automática de los contrarios a esa migración es clara. Tú lo has mencionado antes. Efecto llamada. Es decir, si tú mañana le das papeles y regularizas la situación de 600.000 personas, entonces pues en África esa noticia llega y muchísima gente dice, este es un país que regulariza y que da papeles, me voy para allá. Y entonces... lo que te dicen desde Vox o incluso de sectores del Partido Popular también, y algunos también en la izquierda. Absolutamente. O sea, el Partido Socialista, el Partido que le ha puesto palos en las ruedas hasta ahí. El Partido Socialista también, ¿no? Digamos que hay un consenso en que esto lo que provocaría es todavía más inmigrantes queriendo llegar a España, que podrían desbordar el sistema, que dificultarían las cosas. ¿Tú no crees que esto sea así? Eso sencillamente, en fin, como digo, encaja mucho mejor en una conversación con tu cuñado que la realidad. El verdadero efecto de llamada es una economía atractiva para la llegada de mano de obra migrante. Punto. No hay otro. Si hablamos de desplazamiento forzoso, el efecto llamada es que te están pegando un tiro en casa y sales al lugar al que puedes, primero dentro de tu país y después al país de al lado. Pero cuando hablamos en términos amplios de la migración, el efecto llamada, con letras mayúsculas, es una economía dinámica que es capaz de atraer a trabajadores y trabajadoras que se establecen en nuestra economía, ¿no? Pero esto choca un poco, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Sí. En Estados Unidos hemos visto unas deportaciones masivas, en muchos casos muy feas, porque van a un supermercado y se llevan a la gente simplemente que tiene la piel más oscura. Sí. La realidad es que Trump ha conseguido que el número de personas que intentan entrar en Estados Unidos completamente se reduzca por un efecto, digamos, de decir, bueno, este es un país que no recibe, es un país donde no voy a conseguir una estabilidad, donde además voy a estar con la ansiedad de si me detienen y demás, ¿no? Entonces, en la época anterior con Biden, donde no había esa política, veíamos que, bueno, había migraciones masivas que yo creo que le costaron las elecciones probablemente a Biden. Puede ser, sí. Entonces, ¿hasta qué punto
las políticas de un país sí que tienen un efecto en que más gente quiera ir o no a ese país. Mira, es decir, si tú llegas al punto al que ha llegado Donald Trump, efectivamente, esto tiene un efecto. Y tiene un efecto, yo creo que más bien en el corto plazo. Lo que ya estamos observando ahora en este momento es que hay una parte importante de los sectores económicos que dependen de la inmigración que están presionando al gobierno por todas las vías posibles para que cambien su política migratoria. Y ahora hemos tenido algún ejemplo bastante exótico, como el tema de la inversión de Corea del Sur con la fábrica de Hyundai, donde de repente echaron a un grupo de gente en la... Pero esto ocurre en términos mucho más amplios en la agricultura, la hostelería, la construcción. Lo vamos a ver con las visas para trabajadores de alta cualificación en el sector de la programación. Algunas de las empresas tecnológicas que más apoyan a Trump dependen fundamentalmente de trabajadores indios, porque cerca del 75% de las visas son de trabajadores indios, y yo creo que esto va a cambiar en el largo plazo. Pero aún así, lo que estamos viendo es que efectivamente las fronteras se congelan en la medida en que tú estás aplicando políticas absolutamente salvajes en la frontera. Y tú te tienes que preguntar si estás dispuesto a que tu sociedad llegue al punto de encanallamiento moral al que están llegando los Estados Unidos para para congelar esas fronteras. Si tú eres Corea del Norte, la gente no va a entrar en el país, lo que tampoco va a salir, pero digamos que es posible, digamos, congelar las fronteras. Mi argumento es que en el largo plazo los factores económicos pesan tanto, son de tal calibre que en la práctica tú no puedes mantener a tu país impermeable a la movilidad humana. Inevitablemente vas a tener que retomar vías de llegada. Lo que sí puedes tratar de evitar es el caos que vimos en la frontera sur de los Estados Unidos y en otros ámbitos, que es un caos derivado en parte de una crisis de desplazamiento forzoso en Venezuela, que ha ocurrido, hablamos mucho del sur de los Estados Unidos, pero Colombia recibió 3 millones de migrantes procedentes de Venezuela, que ha gestionado de una manera infinitamente más inteligente, más natural, más compasiva que los Estados Unidos en este ámbito, y que no se ha entregado, digamos, al ejercicio de histeria colectiva al que se ha entregado la Unión Europea a los Estados Unidos en esos ámbitos, ¿no? Yo creo, mi apuesta, y esto, en fin, me van a tener que creer porque no tengo un contrafactual que lo pueda demostrar, es que un sistema que facilite más oportunidades de movilidad laboral en la magnitud en la que lo necesitamos es un sistema más ordenado, más predecible, que va a reducir significativamente las presiones de inmigración irregular en la frontera. Siempre va a quedar un residuo en ese sentido, inevitablemente queda el desplazamiento forzoso. Es un poco lo que hablamos de la oferta y la demanda. Es decir, absolutamente. Absolutamente. Hay trabajos que se necesitan, hay gente que quiere venir a ocuparlos, y ¿por qué no crear un sistema que simplemente ponga de acuerdo a esas dos necesidades? A veces es tan simple como un mensaje tan simple, pero al mismo tiempo tan revolucionario como plantificarse en Senegal y decir: hay una fila, hay una cola, póngase usted a la cola. Y eventualmente tendrá una oportunidad, porque nuestro sistema es predecible. Eso ahora, en este momento, no existe. El gobierno español, que como tú has dicho, es un gobierno que está por delante, igual que en el tema de Gaza, en el tema de la movilidad laboral, es un país que está diciendo lo correcto. El discurso de Pedro Sánchez y de Escrivá en su momento, ahora de los responsables actuales menos, pero era un discurso muy racional en ese sentido. Sin embargo, es un país que a la hora de aplicar estas medidas está siendo víctima de la misma cautela patológica que se aplica en otros ámbitos, ¿no? Y llegan a Senegal para promover un acuerdo de migración temporal ordenada, se le presentan 30.000 personas para participar en el acuerdo y abren 150 plazas. Es completamente ridículo. Son programitas de juguetes que no responden a la envergadura del fenómeno. Necesitamos asumir riesgos. Lo que me parece infantil es pensar que no estamos asumiendo riesgos con el sistema actual. Riesgos que asumen los inmigrantes llegando de manera peligrosa a la frontera, y riesgos sociales, por ejemplo, en términos de coste de oportunidad de este sistema. Cada persona trabajadora en situación irregular le cuesta al fisco español una media de 3.250 a 3.500 euros al año, dinero que estamos perdiendo. Yo he hecho el cálculo, eso son casi 1.000 millones de euros anuales que, por ejemplo, permitirían multiplicar por 5 todo lo que se invierte en la educación infantil de 0 a 3 en nuestro país por parte del Estado, ¿no? Ese es el tipo de cálculos que tenemos que hacer en vez de caer en el discurso histérico e infantil de Vox en el Parlamento, ¿no?
Si Vox llega al gobierno, las encuestas le dan, bueno, no como ganador, pero sí para ser decisivo si hay unas elecciones. Imaginemos que las medidas que se están tomando en Estados Unidos se tomaran en España. Deportaciones masivas de gente que no tiene papeles, etcétera. ¿Qué consecuencias tendría eso? Bueno, yo quiero decir, desde luego en el ámbito migratorio serían tan dramáticas como las que estamos viendo en los Estados Unidos, pero para mí la consecuencia principal en sería... un país de servicios como el nuestro. Bueno, hay que decir, la catástrofe económica es difícil exagerar la magnitud de la catástrofe económica que supondría una salida masiva de... Simplemente una huelga de los migrantes ahora en este momento, y esta es una de las ideas que se han puesto. Si los migrantes en situación irregular parasen mañana y parasen durante una semana, la sociedad se daría cuenta de lo que esto significa. Las decenas de miles de familias que dependen de las mujeres que cuidan de sus hijos, la gente en la construcción, en la agricultura que tiene. La catástrofe económica sería de una envergadura extraordinaria, pero yo diría que el problema fundamental sería, es decir, todo lo que esto diría sobre la calidad de nuestras democracias. Porque lo que estamos viendo en Estados Unidos es que los migrantes son el laboratorio de un proyecto autocrático que va mucho más allá de la inmigración. Este es el canario en la mina del que estábamos hablando antes, ¿no? Y yo, desgraciadamente, David, creo que a lo mejor no llegamos al punto al que ha llegado Estados Unidos. Los Estados Unidos son una sociedad muy enferma por muchas razones. Y no estoy seguro que España se parezca a eso, aunque probablemente el Reino Unido sí, como pudimos ver Pero creo que las cosas van a empeorar mucho antes de que empiecen a mejorar. Y creo que el debate que estamos teniendo sobre la protección de los derechos fundamentales, de la ley, de los intereses en el ámbito de las migraciones, no es esencialmente diferente del que estamos teniendo sobre la protección del derecho internacional en Gaza o sobre el ejercicio de inteligencia colectiva a la hora de promover acuerdos de cambio climático que están siendo destruidos. Yo creo que hay un deterioro general del contrato social global y nacional por el que nos hemos regido hasta ahora, con todos sus defectos, y creo que todavía veremos un deterioro mucho mayor antes de que esto cambie, ¿no? La cuestión es que esto no es un terremoto, esto no es un meteorito que nos cae del cielo. Esto va a depender de la capacidad de la sociedad para reaccionar frente a ello. Y aquí se pueden hacer muchas cosas. Depende de lo que leemos, depende de las organizaciones a las que pertenecemos, depende de los recursos económicos que ponemos. Esto es algo que digo siempre. A quienes nos están escuchando, entren en la página de Por Causa y háganse socios de Por Causa. Pero si Por Causa no les interesa, háganse socios de otras iniciativas que dependen de la capacidad de la sociedad civil para otorgarnos independencia a la hora de actuar, ¿no? Igual que de la capacidad de los medios para mantenerse independientes en el ejercicio fundamental de rendición de cuentas que sustenta la democracia en ese... Esta es la gran encrucijada en la que estamos, ¿no? Sí, para mí claramente hay una cuestión que va más allá, ¿no? de los números y de las estadísticas. Una cosa que me cuesta ver a mí es esa deshumanización de la que hablábamos, esa falta de empatía. Yo creo que las crisis migratorias, lo primero hay que pensar en las personas, no criminalizar colectivamente a aquellos que están tratando de buscar una vida mejor, porque si nosotros estuviéramos en su situación, haríamos exactamente lo mismo. Como hemos hecho, por cierto, como hemos hecho. A lo largo de nuestra historia durante tantas... Es más, yo me considero un inmigrante, yo me fui 20 años a Asia. Claro. Lo que pasa es que a mí me llamaron expatriado. Claro. Porque, es que nos gusta llamarnos Porque expatriados. era blanco y europeo, claro. Pero yo me marché a mejorar mis expectativas laborales sin estar en una situación desesperada. Pues si yo lo hice estando en una posición cómoda, un padre de 3 hijos, una familia que no tiene... Completamente. ¿Cómo no va a intentar mejorar su vida? Entonces, creo que independientemente de que la gente opine que un país, en este caso tenga que tener una política migratoria más o menos restrictiva, para mí la línea roja es no tratar a esas personas con la humanidad que merecen. Y eso es lo que yo creo que no podemos perder. Y sí, coincido contigo en que hay elementos y personas que están tratando de que dejemos de ver a las personas migrantes como lo que son, ¿no? Personas igual que nosotros. Entonces esperemos que ese relato se gane. Por Causa, claramente,
A través, además, a mí una cosa que me gusta de Por Causa es que no es a través de las emociones, no es a través de, digamos, discursos dogmáticos donde defiende su postura, sino a través de la investigación, a través de los datos, a través de la información, a través de algo que desgraciadamente se echa de menos también en los medios de comunicación, ¿no? Que muchas veces simplifican el discurso, ¿no? ¿Cuántas veces estoy viendo, y a mí me cabrea, la palabra invasión en los titulares que hablas de migración, ¿no? Y entonces, si ya pones a la palabra invasión, que la repitió Trump en la ONU el otro día, ya estás implicando, ya estás sugiriendo que es alguien que viene a hacer algo malo, a invadirte, a ocuparte, a llevarse lo que es tuyo, ¿no? Entonces, creo que el lenguaje es muy importante y bueno, el trabajo de Por Causa y el tuyo es muy bueno. Ya digo, estoy convencido de que entre los oyentes habrá gente que piense que la migración tiene que reducirse. Oye, cada uno que piense lo que quiera, pero seguro que vamos a estar de acuerdo en que tiene que ordenarse. Que tiene que ordenarse, eso es fundamental. Completamente. Porque yo creo que muchas veces la gente es eso lo que quiere. Sí. O sea, no. Las encuestas lo que dicen es que la gente quiere orden. No necesariamente más o menos migración, sino orden. Orden. Y creo que no solo es legítimo, es deseable. Todos queremos orden. En el caos, quien más pierde es el más vulnerable. Pero perdemos el conjunto de la sociedad. Y por lo tanto, mi propuesta siempre ha sido, la propuesta de Por Causa siempre ha sido, reduzcamos el caos. Pero el orden puede estar basado en derechos también, además de estar basado en la militarización de la frontera, por ejemplo. No, y yo estoy convencido que la mayor parte de la gente que ve esas escenas de gente que se juega la vida, sí que empatiza, ¿no? Claro. Y que saben por qué vienen, ¿no? Y yo creo que también hay una cuestión de percepción de experiencia personal. Sí. Todos o la mayoría de nosotros, en nuestra relación con los migrantes que tenemos alrededor, es positiva. O sea, quiere decir que, como decías tú, que hay inmigrantes que cometen crímenes, seguro, ¿no? Pero que en general, ¿no? Son creo que 6 millones y pico de personas extranjeras en este país. La relación que tenemos y que yo creo que debemos evitar que nos la envenenen es muy positiva. Y yo soy de los convencidos de que esa migración ha enriquecido este país. Bueno, yo también lo pienso. Yo creo que una sociedad más diversa es una sociedad mejor, pero acepto que haya quien piense que eso no es así. Pero en lo que sí vamos a estar de acuerdo es en que necesitamos un sistema más ordenado y que una sociedad que no tiene ciudadanías de tercera clase como consecuencia del color de su pasaporte es una sociedad más decente. Que queremos vivir en una sociedad que proteja a la persona por encima de otra consideración. Y eso vale por su condición sexual, por su raza y también por su condición administrativa. Pero se me escapa la razón de que los propios políticos, los gestores, que deberían ser los primeros interesados en establecer ese orden, no lo hagan. O sea, no entiendo los motivos de no poner ahí los recursos necesarios, sabiendo que es un tema que puede provocar enfrentamientos, que puede provocar más polarización, más odio, cuando yo creo que, vamos, a nada que se pusieran los medios, se podría ordenar. Pero mira, yo francamente encuentro pocas cosas inspiradoras en la política actual y no creo que la migración fuese a ser una excepción, ¿no? No. Si se están dando de tortas en debates mucho más evidentes para la sociedad, como el tema de los incendios o cómo no iban a entrar en esto. Y aparte esto es un filón electoral. Esto es un filón electoral. Y la gente no debe olvidar eso. No debe olvidar que hay mercachifles de la política como Alvise Pérez que están haciendo mucho dinero con este asunto. Y esto, en fin, sería y los medios también. Y los medios claramente. Están haciendo esto. Gonzalo Fanjul, un placer tenerte. Un placer también haber conocido un poco más a Por Causa y esperemos que este debate, más allá de lo que piense cada uno, se mantenga dentro de los términos más civiles posibles y que consigamos ponerle ese orden a esas migraciones. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, David. Gracias. Y a todos vosotros os espero la próxima semana con otra charla súper interesante. No olvidéis suscribiros al canal. Un abrazo.